siempre hay una discusión de por qué no podemos hablar entonces si vamos hacia un nuevo modelo político o la refundación de la democracia en Venezuela, por qué no simplemente podemos implementar la justicia a seca, la justicia sin adjetivo, ¿no? Que las instituciones funcionen como deberían, ¿no? Sin medias tintas. Por supuesto aquí es una situación que no es fácil, porque en principio, y fíjense que es por eso que hablamos tanto de la justicia, de una justicia también en transición, de una justicia transicional, ¿no? La necesidad de colocarle ese adjetivo a un mecanismo de investigación y sanción, porque necesariamente ese mecanismo se va a fundar sobre la herencia de un sistema judicial en crisis, que no tiene independencia, con fragilidad institucional, y que lamentablemente ese proceso de reinstitucionalización del sistema de administración de justicia impide que a corto plazo se pueda dictar una justicia que pueda calificarse como justa, ¿no? Porque bueno, tenemos que reconstruir el sistema de administración de justicia en su totalidad. Pero en segundo lugar, la segunda imposibilidad para una justicia sin adjetivos tiene que ver que la cantidad de violaciones de derechos humanos es tal, porque tenemos un acumulado, en este caso de 18 años, un acumulado de situaciones sin resolverse, ¿verdad? Todavía las víctimas del año 2002 están esperando justicia, las víctimas del 2014 están esperando justicia, y además de eso todas las situaciones anteriores a 1998 que no se han resuelto, que el gobierno utiliza como bandera propagandista, pero que no genera tampoco justicia para esas víctimas, ¿no? Entonces la cantidad de hechos es tal que cuantitativamente va a desbordar la capacidad del derecho ordinario para hacer justicia en un corto plazo, ¿no? Entonces la magnitud de las situaciones a investigar es demasiada y por supuesto habrá que hacer un cronograma de cuáles cosas se van a resolver primero y cuáles cosas se van a resolver después, ¿no? En tercer lugar, en una situación de transición política, y estos son elementos que traigo acá para la discusión, porque han sido así en los otros países de América Latina. Este modelo de aplicación de justicia no es independiente, como debería ser, no es autónomo, como debería ser, sino que tiene condicionantes. Y esos condicionantes es lograr los objetivos políticos implantados por la transición, ¿no? Que es llegar a generar el espacio para una nueva convivencia democrática. Entonces que hay una subordinación de ese proceso de administración de justicia al propio proyecto de transición política, ¿no? Y por último, fíjense que hay una dimensión política en el sentido amplio implícita en una justicia transicional que incorpora elementos ajenos a la teoría jurídica, como por ejemplo nociones como la reparación, el reconocimiento, el perdón, la reconciliación, el derecho a la verdad o el derecho a la memoria histórica, ¿no? Que son conceptos que tienen que ver más con una dimensión social y política que con dimensiones estrictamente jurídicas, ¿no? Entonces este es un proceso complejo que abarca múltiples dimensiones y que vamos a ver cuáles son algunas de las condicionantes adicionales que tenemos en este procedimiento, ¿no? Pero antes de seguir, ¿qué entendemos entonces por justicia transicional? Y también hay gente que no le gusta el término, gente incluso del movimiento de derechos humanos, que habla más bien de una justicia post-conflicto, ¿verdad? O que plantea que la justicia transicional sería un reforzamiento del sistema de administración de justicia. Pero yo les quiero traer aquí el concepto que el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que ahora tiene un protagonismo importante sobre la crisis venezolana, su reciente informe ha registrado y documentado toda esta situación, y a nivel internacional ese informe tiene un peso muy importante porque son la máxima autoridad en materia de derechos humanos. Así que ellos hayan dicho Venezuela se tortura o las violaciones de derechos humanos son sistemáticas porque hay órdenes para que los funcionarios actúen de la misma manera, eso es muy, muy importante a nivel internacional. Entonces, el Alto Comisionado tiene un concepto sobre la justicia transicional que implica que es una variedad de procesos y mecanismos asociados
con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin que los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación, ¿no? Fíjense que aquí hay diferentes dimensiones implícitas en este concepto del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que una de ellas tiene que ver con el respeto al debido proceso, que además incluye los propios derechos del acusado, porque la persona acusada tendría derecho a un juicio transparente, del cual ahora mismo no tenemos garantías ninguna, a un procedimiento apegado a los estándares, y que por supuesto se respete su integridad durante todo el marco del proceso. Entonces estaríamos hablando de los derechos del acusado, por supuesto, los intereses de las víctimas, de obtener justicia, de conocer la verdad sobre lo que sucedió, además que sus familiares sean reivindicados y que su honor y su respetabilidad sea reivindicada por el Estado que había dicho que había cometido delitos. Y por último, el bienestar de la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con todo este proceso de reconciliación y de reinstitucionalización democrática en nuestro país, ¿no? Entonces, es un proceso complejo. Estas son situaciones que ahora tenemos que comenzar a discutir. Por supuesto, los modelos o las fórmulas, las que han llegado en Colombia, las que han llegado en Perú, nos pueden servir de referente y de aprendizaje, pero aquí tenemos que conseguir cómo adaptar y cómo crear mecanismos para poder obtener justicia, ¿no? Fíjense que la justicia transicional tiene algunos límites, según las experiencias regionales, ¿no? Y el primero de ellos tiene que ver precisamente con esta subordinación particular de la justicia al proceso de reinstitucionalización democrática, ¿no? La naturaleza de los acuerdos políticos e institucionales para alcanzar los objetivos de la transición, ¿no? Y es por eso que a veces se ha tenido que esperar, por la naturaleza de estos acuerdos, se ha tenido que esperar algunos años para poder finalizar los juicios contra los violadores de derechos humanos. En el caso de Chile, Argentina, todavía tenemos noticias de sentencias que se están dando de situaciones que se dieron hace más de 3 décadas, ¿no? Pero se ha tenido que esperar para poder que esas personas hayan sido finalmente sentenciadas, ¿no? Por la naturaleza de los acuerdos políticos, que eso tiene que ver, digamos, con todos los actores que van a negociar, y ahora en un proceso de diálogo y de negociación, o como lo queramos llamar, son dimensiones que están puestas sobre la mesa, ¿no? Los mecanismos para alcanzar la justicia, ¿no? Pero un segundo límite tiene que ver con darle continuidad, reinstitucionalizar, fortalecer la organización política estatal, porque finalmente va a ser el Estado el sujeto de derecho internacional, el que va a tener responsabilidades, el que tiene que fortalecer sus instituciones, el que tiene que promover esos mecanismos de justicia y dar garantías, ¿no? Y además, por supuesto, seguir atado a los estándares internacionales y a los pactos y acuerdos que hemos suscrito como nación, ¿no? Pero fíjense que además estos dos límites tienen otras dos situaciones que también lo condicionan, y uno es, por supuesto, la presión de las víctimas, de las ONG y de la sociedad, ¿no? Así que, por supuesto, desde una organización de derechos humanos, y por supuesto las víctimas siempre van a exigir, y están en su justo reclamo, de exigir que no exista ningún tipo de impunidad, que los violadores de derechos humanos sean investigados y sancionados en un corto plazo. Y por supuesto nosotros somos, como sociedad civil, somos parte también de los limitantes, que por supuesto incidimos en la forma en que estos mecanismos de justicia transicional van a ser implementados, ¿no? Pero en última instancia, el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos. Es por esto que es tan importante estos mecanismos que se han promovido actualmente de llevar casos venezolanos ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque fíjense que siempre los violadores de derechos humanos van a preferir que sea un tribunal de su país el que termine por investigarlos y por establecer las sanciones, que un tribunal internacional. Entonces tenemos esa gran espada de Damocles contra los violadores de derechos humanos que significan estos mecanismos internacionales. En caso de que el sistema implementado en Venezuela no dé suficiente respuesta, satisfactoria respuesta a los reclamos de las víctimas, bueno, siempre van a estar estos mecanismos internacionales como presión adicional o como posibilidad adicional de poder obtener justicia, ¿no? Entonces aquí hay una tensión
entre estas cuatro dimensiones, ¿verdad? Los acuerdos políticos, la necesidad de darle continuidad a la institucionalidad estatal, pero la atención que generamos las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad para que sean investigados, sean sancionados en un corto plazo, con todo el peso de la ley. Y por último, las condicionantes del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos. Entonces, bueno, hay algunos mecanismos que ya se han hecho conocidos, que son parte de esta justicia transicional, ¿no? En diferentes estrategias. La primera de ellas tiene que ver con los procesos judiciales, que ustedes conocen, los tradicionales, para poder llevar a una persona violadora de derechos humanos ante la ley, ante un tribunal, ¿no? Pero en segundo lugar está lo que se llama los mecanismos de búsqueda de la verdad, y de eso vamos a profundizar un poco, porque generalmente estos mecanismos han tomado forma de comisiones por la verdad, y lamentablemente estamos siendo testigos de la banalización de un mecanismo que no va a ser necesario en un futuro, que es la comisión por la verdad, ¿no? Quitarle contenido, quitarle sustancia, promovido de una manera desnaturalizada, pero el día de mañana vamos a tener que, llamémoslo como le queramos denominar, si no queremos llamarle comisión por la verdad, pero los objetivos de un ente independiente para poder investigar y para poder dar luz sobre los hechos va a seguir estando, ¿no? Mecanismos de búsqueda de la verdad, ¿no? La reparación de las víctimas y también reformas progresivas que además generen garantías de que los hechos, los abusos, no se van a repetir en un futuro. Vamos a hablar sobre estos procesos de búsqueda de la verdad, ¿verdad? La primera característica de estos mecanismos, que son las comisiones por la verdad o cualquier otro similar, es que se ocupan del pasado, de investigar un rango de tiempo, no hechos concretos, sino un rango de tiempo, y además todas las situaciones que hayan ocurrido durante esos años, durante ese periodo cronológico seleccionado. Es una instancia que no es permanente, es decir, tiene un mandato, tiene una duración en el tiempo, y además esta instancia finaliza generalmente con la rendición de un informe que es un informe que tiene nombres y apellidos y tiene recomendaciones al gobierno para poder allanar o avanzar en el camino de búsqueda de la justicia para las violaciones de derechos humanos. Pero por último, además tiene carácter oficial, es decir, tiene toda la institucionalidad suficiente para poder investigar, para poder tener la cooperación de las diferentes entes y órganos del Estado para obtener la información. Además tiene niveles de protección para que los resultados de esa investigación no generen retaliaciones contra los miembros o que las personas puedan dar su testimonio de manera voluntaria y además, por supuesto, ofrecerle garantías de no persecución o de no retaliaciones por esos testimonios. Entonces, de esos mecanismos tenemos algunos principios a nivel internacional. Eso no, por supuesto podemos afinarlo, podemos incluir cosas nuevas, pero no tenemos que inventar el agua tibia. Ya hay unos principios del Alto Comisionado de Naciones Unidas que se crearon en el año 2005 que dan normas fundamentales a la actuación de una comisión por la verdad, ¿no? Y fíjense que este documento es bien interesante porque creo que le quita toda la legitimidad a las iniciativas que ha adelantado el Ejecutivo Nacional con ese nombre, como Comisiones por la Verdad, ¿no? Fíjense que Naciones Unidas dice que lo primero que hay que hacer para generar un mecanismo de búsqueda de la verdad es que sea el resultado de una amplia consulta pública, que además incluya a las víctimas, y a las víctimas sin ningún tipo de discriminación, a todas las víctimas, ¿no? En el caso peruano, no solamente se incluyeron las víctimas de la acción del Estado, sino también especialmente las víctimas de las organizaciones armadas, como Sendero Luminoso, Tupac Amaru, que además cuantitativamente Sendero Luminoso tuvo más cantidad de víctimas que el propio Estado. Y por supuesto allí se incluyeron a todas las víctimas familiares de funcionarios policiales que fueron lesionados o que fueron asesinados por ataques terroristas. Es decir, aquí no hay ningún tipo de discriminación. Y lamentablemente lo que hemos visto con estas comisiones por la verdad, o la más reciente, la Comisión Constituyente,
es que se han convertido en mecanismos de señalamiento, de penalización, de discriminación y de abuso de poder, ¿no? Muy diferente a lo que debería ser una comisión por la verdad, ¿no? Pero en segundo lugar, Naciones Unidas nos dice que los integrantes, las personas que van a formar parte de estos mecanismos, tienen que ser personas de sobrada independencia, de una reconocida imparcialidad, y que además tengan competencia sobre los temas que van a abordar, ¿no? Que sean personas que hayan tenido conocimiento, que tengan experticia en los temas de búsqueda de la verdad, de investigación, de sanción, y por supuesto también allí, como parte de las competencias, es incluir dentro de esos mecanismos a las propias organizaciones de las víctimas, ¿no? La protección necesaria para realizar su labor, para que puedan investigar, puedan tener acceso a los archivos policiales de la Fiscalía, sin ningún tipo de riesgo para su integridad, y finalmente que haya una representación adecuada en esa comisión por la verdad de los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Ahora es una situación que no es así con la última comisión constituyente, y que para el gobierno se ha convertido en otro mecanismo de propaganda para seguir simulando a nivel internacional que tiene un funcionamiento democrático, ¿no? Sobre la reparación, hay diferentes experiencias que se han promovido a nivel internacional, a nivel regional en América Latina. La primera de ellas tiene que ver con medidas para restituir, o medidas de restitución para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. En el caso, por ejemplo, de destrucción de bienes o de personas que han sido reubicadas temporalmente, o que han sido de su casa han sido allanadas y que han sido destruidas. Bueno, esto tiene que ver con devolver a la víctima a la situación anterior. Pero también se han establecido mecanismos de indemnización por daños que son económicamente evaluables por tanto perjuicio físico-mental, daños materiales o morales, o pérdida de oportunidades o gastos médicos y jurídicos que hayan involucrado las personas, ¿no? Fíjense que en el tema de las indemnizaciones el Estado venezolano tiene experiencia, porque la única dimensión de la justicia que se ha obtenido en los casos anteriores a 1998, como por ejemplo el de la masacre del Amparo, es que solamente se han pagado las indemnizaciones económicas a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas. También en el caso del Caracazo ha sido así, y esto fue usado por el gobierno de Hugo Chávez como el supuesto gran ejemplo de la justicia en los casos de violaciones de derechos humanos en el pasado. Sin embargo, se dejó, se obvió, es una deuda que existe en la investigación y sanción para los responsables materiales e intelectuales. Este año, precisamente, el 12 de octubre, se va a estrenar una película, un largometraje sobre la masacre del Amparo, que ha ganado varios premios internacionales, y que yo les recomendaría muchísimo que la fueran a ver si tienen oportunidad, porque es una película que está bien buena, de Robert Calzadilla, es el director, que es una película bien interesante. La tercera dimensión son las iniciativas de rehabilitación, que tienen que ver con la asistencia médica, psicológica y servicios jurídicos y sociales para todas las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, para todo esto hay que buscar presupuesto, hay que buscar profesionales que estén debidamente capacitados para realizar todas estas labores de atención, y fíjense la cantidad larga de personas que van a estar haciendo filas, van a estar haciendo una cola para poder acceder, porque en 18 años, como reiteramos, ninguna de estas situaciones se ha promovido, y la cantidad y el acumulado que tenemos es muy importante. Por último, las iniciativas que tienen que ver, así se les denomina en el lenguaje de derechos humanos, de satisfacción, y tienen que ver con las disculpas públicas, restablecer la reputación de las víctimas, los homenajes y las sanciones contra los victimarios, ¿no? Que es una dimensión simbólica que no deja de tener importancia, no solamente la sentencia contra los responsables, la indemnización económica, porque muchas veces para las víctimas y sus familiares es más importante la reputación dañada, cuando desde el Estado se utilizó todos los mecanismos de propaganda para asegurar que la persona era un delincuente, que era un terrorista, que estaba involucrada en hechos, en mecanismos o en asociaciones ilícitas,
y pues para la persona era como para los familiares siempre es muy importante, es tan importante que su reputación sea restablecida. Y es por eso que se han establecido todos estos mecanismos de satisfacción que tienen que ver con homenajes, disculpas públicas, pues, etcétera, ¿no? Finalmente, los mecanismos de reforma que tienen que ver con todos los cambios y modificaciones estructurales en el Estado para que los hechos no vuelvan a repetirse, ¿no? La reforma de estructura y funciones de los órganos constitucionales. Bueno, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, la revisión de la Sala Constitucional, revisar cómo se ha llegado a esa dimensión de ausencia de independencia y cómo se puede revertir. También toda la reforma de los recintos penitenciarios en nuestro país, que ya han dejado de ser centros de rehabilitación de presos para convertirse en las grandes universidades del crimen en Venezuela, y de todo el sistema de administración de justicia. El Estado venezolano ha reconocido que el 66% de los fiscales no son permanentes, son fiscales temporales. Entonces, bueno, hay que tomar medidas para que sean de carrera, para que sean personas que hayan cumplido con mecanismos institucionales debidos, ¿no? La reforma del ordenamiento jurídico, el fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿verdad? Hay que modificar leyes que criminalizan la disidencia y la protesta. Seguramente habrá que abolir otras que sean mucho más permisivas. Ahora, por ejemplo, este intento de esta ley de instigación al odio y la violencia y la intolerancia, en el caso de que se apruebe, es una ley que es absolutamente terrible desde su propia concepción, y seguramente habrá leyes similares que habrá que abolir y sustituir por otros ordenamientos jurídicos más democráticos. Y por último, bueno, todo el aprendizaje del personal vinculado a las instituciones estatales para poder tener un funcionamiento, por supuesto, mucho más justo y mucho más democrático. Fíjense que todo esto a que lo que nos conduce es que hayan condiciones para que los hechos no se repitan. Y lo interesante de la justicia transicional es que también aborda las diferentes dimensiones que generaron el conflicto, que incluye también las demandas del sector opuesto a la institucionalidad estatal o opuesto al funcionamiento democrático. Es por eso que ahora en el proceso de paz en Colombia, por decirles un ejemplo, están presentes todas políticas destinadas a la reforma agraria, porque fue una de las demandas de los grupos guerrilleros para alzarse contra el Estado, ¿no? Supuestamente todas estas situaciones de latifundio. Entonces, no solamente investigar y sancionar, sino también atender a las causas estructurales que generaron el conflicto y, por supuesto, generar políticas en ese sentido. Bueno, esas son algunas de las dimensiones de la justicia transicional. Es un tema amplio, es complejo. Esto es una discusión que apenas estamos comenzando en Venezuela, ¿no? Que tiene muchos matices. Toda la polémica, por ejemplo, del proceso de paz en Colombia es un ejemplo de la complejidad de este fenómeno, pero creo que estas son algunas de las situaciones que vamos a tener que abordar como país en los próximos meses: cómo obtener justicia frente a un nuevo sistema que debería ser mucho más democrático e incluyente que lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Muchas gracias.